Probablemente este texto de la Escritura es un versículo que en múltiples ocasiones citamos o usamos como una sección muy particular de la Biblia, donde se nos anima y se nos motiva a que hay ciertas prácticas, hay ciertas cosas que tienen que predominar en nosotros, que tienen que ser evidentes en un creyente, en un hijo de Dios. Dice el versículo 22 y 23, y bueno, vamos a leer hasta el 25 porque vamos a estar citando esos dos últimos versículos en la parte final de la meditación del día de hoy. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es interesante este pasaje de la Escritura porque si hay algo que Dios desea que suceda con nosotros, que suceda en su vida y que suceda en mi vida, es que nosotros podamos ser moldeados a la imagen del Señor. Pero ese proceso de ser moldeados a la imagen del Señor no es un proceso espontáneo. No es un proceso cuando usted mete las palomitas de maíz en el microondas, ¿verdad? Y que en 1 minuto o 2 minutos salen las palomitas de maíz listas para que usted se las coma y ver la película, ¿verdad? La vida de Cristo, que en nosotros sea moldeada la vida de Cristo, es un proceso que toma tiempo. Es un proceso en el cual opera el Espíritu de Dios, pero también hay una dinámica que está también asociada con nosotros. Ese ser moldeados a la imagen del Hijo es un proceso que tiene etapas, tiene momentos, tiene sucesos, hay cosas que tienen que darse y suscitarse. Y cuando Pablo habla a los hermanos de Galacia, ciertamente le está hablando a hermanos de la iglesia, hermanos de una región. Galacia era una región, y en esa región en particular los creyentes estaban en medio de todo un debate y de toda una circunstancia un poco compleja. Algunos estaban firmes en su caminar con Dios, pero algunos otros estaban prestándole oído a algunas cosas que andaban por allí en el ambiente de la iglesia. Algunas enseñanzas y algunas cosas que no eran conforme a lo que Jesús había enseñado. Y Pablo les habla, se comunica con ellos, los exhorta, les llama la atención. Pablo en algunos momentos de la carta estaba tremendamente sorprendido de que ellos, siendo gente nacida de nuevo, siendo gente que había experimentado la gracia de Dios, habían estado prestando oídos a algunas cosas. Y esas cosas Pablo les llama un evangelio diferente. Ustedes han estado prestando atención a algunas cosas que no es el evangelio de Cristo. Ustedes han estado prestando atención y oído a algunas situaciones que no son las mejores. Y por eso es que Pablo llega en el capítulo 5 y empieza a exhortarles. Y él empieza a hablar fuertemente porque él sabía que había alguna gente por allí que eran los que se estaban infiltrando en medio de la iglesia, enseñando esas cosas, y algunos en la iglesia estaban prestando oído a eso. Y por eso es que Pablo en algún momento, de una manera muy vehemente y fuerte, llega y les dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué palabra más fuerte? Ojalá. Mutilar es cuando usted toma algo y lo quita de su lugar. Ojalá que esos que están allí hablando cosas que no deben de hablar, que no son conforme al evangelio, se mutilasen y dejaran de hacer lo que están haciendo. Así que, hermanos, Dios a ustedes los ha llamado a vivir en libertad, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne.
O sea, no den espacio en su vida a todas aquellas cosas que no son de Dios. No den espacio en su vida, y eso lo habla el versículo 12 y el versículo 13 del capítulo 5 del libro de Gálatas. O sea, al final de cuentas, no permitan que esas cosas tomen el control de sus vidas. Y les exhorta y les anima para que ellos vivan una vida en libertad, para que ellos no presten oído a todas esas situaciones que proliferaban en medio de la iglesia. Y pareciese que esas situaciones, cuando yo leo la carta a los hermanos de Galacia, me percato de que esas situaciones no necesariamente solo sucedieron en aquel momento. Hoy en día siguen siendo una situación que se presenta inclusive en medio de los entornos de la cristiandad y de la vida de muchos cristianos. En medio de tantas voces que por aquí y por allá empiezan a decir cosas, y que nosotros debemos de tener la capacidad para poder discernir y llegar y decir: esto no es acorde con lo que Jesús predicó, esto no es acorde con lo que agrada a Dios. En medio de todo eso es que Pablo anima a los hermanos de Galacia a partir del verso 16 a que ellos tenían que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pablo empieza a hablar a los hermanos y les dice: es que ustedes no pueden vivir una vida dándole satisfacción a los deseos de su carne. Ustedes necesitan andar en el Espíritu. Y es donde Pablo, a partir del verso 16, él empieza a hablar de dos conceptos: vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Y es así que cuando leemos el verso 25 que citamos al inicio, dice: si vivimos por el Espíritu. Y es que ciertamente ellos que habían nacido de nuevo, que habían experimentado la vida nueva que Cristo daba, ellos vivían en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya les había otorgado vida. Si vivimos por el Espíritu, lo que está diciendo es que el Espíritu ya les había otorgado vida espiritual a los hermanos. Ustedes ya tienen vida espiritual. Ustedes ya han experimentado la justificación que opera el Espíritu de Dios en los corazones. Él les ha permitido nacer de nuevo. Ustedes son nuevas criaturas. Ustedes tienen vida por el Espíritu. Esa vida espiritual que otorga el Espíritu de Dios. Pero si ustedes ya tienen vida espiritual, si ustedes ya viven por el Espíritu, si el Espíritu ya les ha otorgado vida y vida plena, ustedes también deben de andar en el Espíritu. Porque lo que Pablo le está queriendo decir a los hermanos es: hermanos, no solamente es tener la certeza o la convicción en nuestros corazones de haber recibido o aceptado a Cristo en nuestras vidas. No es solamente tener la certeza de que he dado ese paso de entregarle mi vida al Señor y reconocer mi condición delante de Él. Porque eso es parte de la dinámica que Pablo dice que es importante. Ustedes ya tienen vida espiritual otorgada por Dios. Ustedes, al tener vida, ustedes deben de andar conforme al Espíritu. Si tienen vida otorgada por el Espíritu, deben de andar en el Espíritu. Y cuando yo veo esas expresiones que usa el apóstol, me logro dar cuenta de que ciertamente lo que Pablo está queriendo hacerle ver a los hermanos en Galacia es que ellos deben de prestarle atención no solamente a tener la seguridad en su corazón de que tienen vida espiritual otorgada por el Espíritu de Dios, sino que están viviendo conforme a ese Espíritu que les ha otorgado vida. Y andar en el Espíritu tiene que ver con cómo nos conducimos. Andar en el Espíritu tiene que ver cómo vivimos nuestra vida. Andar en el Espíritu tiene que ver cómo nos movemos en el día a día. Y es por eso que Pablo hace un contraste entre dos cosas. Él llega y empieza a hablar
Empieza a hablar de que manifiestas son las obras de la carne y menciona las obras de la carne del verso 19, capítulo 5 de Gálatas. Llega y dice: manifiestas son las obras de la carne, y él empieza a desglosar en el libro de Gálatas todas aquellas cosas que son una expresión, que son una manifestación de aquellas personas que son controladas por sus deseos, por su voluntad humana, por esa voluntad afectada y dañada por el pecado. Es que los que viven conforme a la carne están controlados por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, y se enumera una cantidad de cosas hasta el versículo 21 del capítulo 5. Aquellos que andan conforme a su carne, aquellos que no tienen la vida del Espíritu, aquellos que no tienen la vida espiritual que otorga el Espíritu de Dios, le dan rienda suelta a esas cosas. Eso es lo que los identifica, lo que los mueve. Esas son las cosas que controlan su vida. Pero mire lo que dice el verso 22: más el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu es esto. Lo que produce la carne, cuando la carne tiene el control, cuando nuestra naturaleza caída es la que gobierna al ser humano, lo que va a prevalecer en esa persona es todas esas conductas que se expresan desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Pero alguien que tiene vida espiritual, dice Pablo, ¿qué es lo que sucede? En él lo que se va a manifestar es el fruto espiritual, el fruto del Espíritu. ¡Qué maravilloso es entender esto! Y por eso es que Pablo llega y dice: los que tenemos vida espiritual, hay una manifestación que se da en ellos. El fruto del Espíritu es evidente, no solamente porque tienen vida espiritual, sino porque andan en el Espíritu, sino porque caminan en el Espíritu, se rigen por el Espíritu, viven bajo el régimen del Espíritu. Y es aquí donde necesitamos mencionar algunos detalles interesantes ligados a todo esto, porque ciertamente Dios está queriendo que usted y yo, que tenemos la vida espiritual que otorga el Espíritu de Dios, Dios quiere que andemos en el Espíritu cada día. Dios quiere que nosotros podamos vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu, no solamente las 2 horas que estoy en el culto dominical, sino todos los días de la semana. Que yo pueda andar controlado por el Espíritu, y cuando yo ando controlado por el Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, se manifiestan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Si eso no se está produciendo, es porque el Espíritu de Dios no está operando o gestando eso en nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué no lo está gestando? ¿Será que nosotros todavía estamos viviendo, o estamos conduciéndonos por la vida, o estamos moviéndonos en medio de nuestro día a día, permitiendo que ciertas manifestaciones de la carne sean las que controlen nuestra existencia y lo que hacemos y lo que somos? Por eso es que Pablo tiene un marcado énfasis con los hermanos de Galacia. Ustedes no solamente tienen que saber que tienen vida otorgada por el Espíritu de Dios, sino que también ustedes deben de entender que tienen que andar en el Espíritu. Pero ¿qué necesitamos entender cuando hablamos de este tema? Mire, yo cuando enfoco este tema me gusta hablar de ciertos aspectos que tienen que ver con la madurez.
Porque ciertamente en el caminar cristiano la expectativa es que usted y yo podamos ir creciendo, ir desarrollándonos hasta poder alcanzar la madurez espiritual que Dios desea de nosotros. Una madurez que nos permita asemejarnos a Él. Una madurez que nos permita ser como Él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que suscitarse en nosotros? Bueno, en nosotros tienen que suscitarse una serie de cosas. Y se tienen que suscitar una serie de cosas internas en nuestras vidas para poder alcanzar esa madurez. Y por ende, si alcanzamos esa madurez, que ese fruto espiritual pueda ser evidente en nosotros. Es allí donde hay tres cosas que es importante que tengamos presente y quiero mencionarlas. Porque en algunos momentos tenemos la tendencia a confundirlas, y es fácil confundirlas. Yo no sé si usted ha escuchado a algunas personas cuando hablan del temperamento, del carácter y de la personalidad. ¿Ha escuchado a usted a las personas hablar de, no, es que esa persona tiene tal temperamento? O dice, no, es que el carácter de esa persona. Y otros llegan y dicen, no, la personalidad de ese hermanito. Y uno se pregunta muchas veces, bueno, pero ¿qué connotaciones tienen esos conceptos y esos términos? ¿Y qué tienen que ver esos términos con la madurez espiritual y el fruto espiritual que Dios quiere que nosotros produzcamos? Mire, poniéndolo de una manera sencilla, el temperamento podríamos llegar y decir que es la dimensión instintiva o biológica, lo innato en el ser humano. Algunos especialistas dicen que son esas cosas con las cuales nacemos, que están allí presentes. El temperamento, con las cuales nosotros nacemos, que están presentes en nuestras vidas. Y algunos expertos, cuando hablan de estos temas, ellos llegan y dicen, no, el temperamento es difícilmente modificable. Aunque la realidad es que muchos han llegado a decir o argumentan que aunque es difícil modificar el temperamento sí puede ser potenciado. Sí puede ser potenciado de alguna forma o de alguna medida para que eso pueda sufrir una mutación, una transformación. Entonces, algunos llegan y dicen que el temperamento es algo que tiene que ver con lo innato. Es por eso que el famoso Hipócrates, el famoso filósofo, fue el primero que habló de eso. Él hablaba de los 4 humores en el ser humano: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. Hipócrates habló de eso. Y luego de él, Galiano de Pérgamo tomó los conceptos de Hipócrates y él habló de 4 tipos de personas basado en los conceptos de Hipócrates. Galiano llegó y dijo que de ahí surge el temperamento colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Cuando hablamos de temperamento, y por eso usted escucha personas que dicen, no, yo tengo un temperamento colérico y yo tengo un temperamento sanguíneo, ¿verdad? Que soy como una bomba, ¿cómo se llama? Que exploto con cualquier cosa. Hay personas que usan esas expresiones aunque muchas veces no saben ni siquiera de dónde se originan. Entonces, el temperamento son esas características innatas con las cuales surgimos. Y probablemente muchos de nosotros podríamos llegar y decir, bueno, yo soy medio flemático combinado con este otro rasgo, con sanguíneo. Otro dirá, yo soy colérico con melancólico. Al final de cuentas, eso tiene que ver con esas características innatas con las que nacemos. Pero sabe, muchas veces cuando hablamos de esto, hay personas que llegan y dicen, no, pero es que yo nací así y así soy. ¿Ha escuchado a personas que hablan de esa manera? Es que yo soy medio arrancado, ¿verdad? Que me exalto con cualquier cosa, que me enojo con cualquier asunto. Es que yo soy así, es que yo soy medio colérico. Y como yo soy así y eso está en mí, pues así soy yo y yo no puedo cambiar.
¿Ha escuchado personas que argumentan y justifican muchas veces sus comportamientos, sus malas actitudes, su manera de ser, su manera de reaccionar ante situaciones externas y que explotan y se justifican diciendo, no, es que ese es mi temperamento, así soy yo? Muchas veces nos sucede, en el matrimonio sucede de vez en cuando esas cosillas, ¿verdad que sí? Que nos alteramos y nos enojamos y nos indisponemos y llega y se nos señala y decimos, no, es que así soy yo y así me tienes que aguantar, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe algo? Los temperamentos, aunque los especialistas llegan y dicen que no pueden ser modificados, sí pueden ser potenciados, porque todos, ya sea el colérico, el flemático, el sanguíneo o el melancólico, puede ser moldeado de una o de otra manera, potenciado para que sus fortalezas puedan incrementarse o sus debilidades puedan también sufrir ciertos ajustes de una u otra forma. Hay personas que hablan del temperamento y llegan y dicen, no, es que ese es mi temperamento. Cuando hablamos de temperamento estamos hablando de cosas innatas. ¿Sabe? Me pregunto yo, cuando Cristo viene y nos otorga vida espiritual, ¿qué sucederá con nuestros temperamentos? ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Dios viene a morar en una persona y viene y le otorga vida espiritual? ¿Qué sucederá con ese temperamento que muchas veces llegamos y decimos, no, pero es que eso no puede ser modificado, pero sí puede ser potenciado? Pero sí puede haber una intervención ciertamente de parte de Dios para poder ayudarnos. Y si reconozco que hay algunas facetas de debilidad en mi temperamento, el Espíritu de Dios puede empezar a trabajar conmigo para poder ayudarme a potenciar ciertas cosas y saber cómo poder manejarlas de una mejor manera. Qué maravilloso es que cuando el Espíritu de Dios viene, inclusive Él empieza a trabajar con nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque aunque no son cosas que se pueden modificar, porque probablemente si usted es una combinación de sanguíneo con flemático, eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no puede empezar a hacer una obra en usted y empezar a ayudarle en ciertas facetas de su vida, y principalmente en aquellos aspectos que en ocasiones nos cuesta controlar, que nos cuesta dominar, en aquellos aspectos de nuestra vida que en ocasiones se manifiestan de una manera espontánea en medio de las presiones y las dificultades del día a día. Ciertamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos en medio de ese proceso de trabajar con nuestro temperamento. Así que no pensemos que porque somos coléricos, es que así soy yo y así me tienen que aguantar. Es que así soy yo y así me van a tener que soportar en mi casa. No, es que el Espíritu de Dios está queriendo de una forma o de otra potenciarnos, trabajar en nosotros para que esos aspectos que pueden ser una debilidad en nuestras vidas y que es parte innata de nuestra forma, puedan experimentar una transformación. Por eso es que necesitamos entender que en esta dinámica de andar en el Espíritu hay una actividad maravillosa que lleva a cabo el Espíritu de Dios en nosotros con nuestro temperamento, inclusive con esas cosas innatas en nosotros que pueden ser transformadas y que muchas veces pensamos y decimos, así soy yo, así nací y así me tienen que aguantar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios ciertamente quiere trabajar con nuestros temperamentos. Pero hay otro aspecto cuando hablamos de estos temas y tiene que ver con el carácter. ¿Qué es el carácter? Mire, el carácter es el conjunto de valores y de cualidades que se adquieren a lo largo de la vida. El carácter es todo aquello que recibe forma a través de todos esos valores que vamos adquiriendo a lo largo de la vida.
El carácter sí puede ser moldeado, sí puede ser trabajado y puede ser desarrollado y trabajado a través de la práctica y de la disciplina. Y es por eso que todo lo que usted experimenta a lo largo de la vida, y por eso decimos que a nosotros las experiencias de la vida nos deberían de enseñar. ¿Cuántas veces no le decimos a las personas: no, es que has estado pasando, has estado viviendo esto, has estado experimentando aquello, has estado pasando por ciertas situaciones en la vida, pues deberías de aprender de ellas? Bueno, esas situaciones formativas deberían de ayudarnos en la vida para forjar un carácter firme, para poder forjar un carácter que tiene la capacidad de la resiliencia, de poder enfrentar las pruebas y las dificultades. Entonces, amados hermanos, el carácter es lo que voy incorporando, lo que voy echando en mi maleta a lo largo de la vida. Y es en ese proceso que también el Señor llega y dice que allí también el Espíritu de Dios puede trabajar. Pero allí, con el carácter, no solamente el Espíritu de Dios quiere trabajar. La palabra del Señor nos anima a nosotros, a que nosotros requerimos día tras día, momento tras momento en la vida, añadir ciertos elementos a nuestra rutina de vida diaria para que nuestro carácter pueda ser moldeado, para que nuestro carácter pueda ser perfeccionado en medio de esa dinámica de la vida diaria. Y por eso es que a mí me impresiona cuando leemos segunda de Pedro capítulo 1 versículo de 3 al versículo 7, en que el apóstol Pedro le dice a los hermanos, interesantemente también del Ponto de Galacia, llega y les escribe y les dice desde el verso 3 al verso 7, segunda de Pedro capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, le dice Pedro a los hermanos, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hemos recibido promesas de Dios. Llega y dice, por esa razón, ustedes, ¿qué deben de hacer? Con toda diligencia, añadan a vuestra fe, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y cuando se le dice a los hermanos del Ponto de Galacia que deben de añadir esas cosas y deben de poner diligencia en hacer eso, es que ellos debían de esforzarse. Esfuércense por poner eso en sus vidas. Esfuércense por añadir esas virtudes a su vida. Amado hermano, cuando leemos una sección como esta, nos damos cuenta que ciertamente en ese proceso de que nuestro carácter sea trabajado para que podamos ser moldeados a la imagen de Cristo, en ese proceso nosotros necesitamos entender que opera el Espíritu de Dios, pero también opera esa actitud diligente con la cual usted se dedica a trabajar para que esas cosas sean añadidas a su vida y a la mía. Entonces, por un lado está el Espíritu de Dios, que aquellos que vivimos, que hemos recibido vida espiritual y que se nos dice que debemos de andar en el Espíritu, tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios está allí presente con nosotros. Pero también la palabra llega y nos dice que por otro lado, nosotros debemos de poner diligencia, esfuerzo y dedicación
en añadir esas cosas. Entonces pareciese que aquí tiene parte el Espíritu de Dios y aquí tiene parte el individuo. Aquí tiene parte el cristiano que llega y dice: ciertamente yo quiero que Dios incorpore en mi vida ciertos elementos especiales, pero también el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, potenciando todas esas cosas en nuestras vidas. Mire, hace un tiempo atrás leía un artículo de un escritor francés que llegaba y decía que, hablando del carácter, el individuo tiene tres tipos de carácter. El carácter que trata de aparentar, el carácter que trata de aparentar. Segundo, el carácter que piensa que tiene. Y tercero, el carácter que realmente tiene. Qué interesante, porque cuando leía esto me ponía a meditar cuántas personas caminan por la vida en medio del día a día y muchas veces tratan de reflejar un carácter que no tienen. Cuántas personas quieren hacerse ver delante de los demás con cierto comportamiento, con ciertas facetas, pero en realidad eso no es común en ellos. Y él llega y dice que esas son las personas cuyo carácter es el que ellos tratan de aparentar. Tratan de aparentar ser una persona controlada, pero no lo son. Tratan de ser una persona que ejerce un dominio propio, pero que bajo ciertas condiciones el dominio propio no sale a relucir. Él llega y dice que hay otras personas que tienen un carácter, que piensan que tienen un carácter, pero no lo tienen, porque en la práctica se pone en evidencia que no está presente en sus vidas. Mire, es como cuando usted y yo hablamos de la paciencia, ¿verdad? Que en ocasiones hablamos de ser pacientes, pero cuando viene la prueba y la dificultad y somos puestos a prueba, pasamos por el fuego de la prueba, ahí se pone en evidencia si realmente la paciencia es una virtud que está presente en nosotros. Y muchas veces tenemos con sinceridad que venir delante de Dios y decir: Señor, pensaba que yo era paciente, pero en realidad yo no lo soy. Y por otro lado, este autor francés llegaba y decía: y está aquellos que tienen en última instancia el carácter que realmente tenemos, y ese es el carácter que hay que aprender a descubrir que en nosotros. Es no el carácter que quiero aparentar o el carácter que pienso que tengo, sino el carácter real, el carácter que se pone en evidencia. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta qué tipo de carácter yo tengo? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta realmente cuál es el carácter que predomina en mi vida? Bueno, cuando en medio del día a día usted puede poner en evidencia a través de ciertas cosas, y algunos hablan de los medidores de un carácter maduro, y anoté ese artículo que llegaba y decía que el primer indicativo de un carácter maduro es la abnegación o la capacidad de negarnos, que se muestra en un carácter moldeable. La primera manera de poder evidenciar un carácter maduro es con la abnegación o capacidad de negarnos, y que se muestra con un carácter moldeable. Ese carácter que está dispuesto a ser moldeado, que está dispuesto a reconocer que hay cosas que tengo que mejorar. Ese carácter que está dispuesto a decir: yo estoy en un proceso de aprendizaje, yo estoy en un proceso de crecimiento en la vida, estoy aprendiendo, el Espíritu de Dios me está enseñando, el Espíritu de Dios día a día me está instruyendo, me está guiando, estoy en una escuela. Ese tipo de persona es una persona que realmente refleja
ese carácter maduro, el que puede llegar y reconocer: yo necesito ser moldeado, sigo siendo moldeado, día a día sigo experimentando una obra de parte de Dios en mi propia vida. Un segundo medidor de un carácter moldeable es lo que alguna vez Abraham Lincoln llegó y dijo: que casi todos podemos soportar la adversidad. Digo, este presidente de los Estados Unidos. Pero si quieres probar el carácter de un hombre, denle poder, denle autoridad. Y cuando ustedes vean cómo usa esa autoridad y ese poder, ahí ustedes van a ver el carácter de ese hombre. Tremendo, porque al final de cuentas, cómo yo uso la influencia, la autoridad y el poder, es una manera en que se pone en evidencia cómo yo me manejo en el día a día. Y es que en las relaciones muchas veces ejercemos cierto nivel de autoridad. En el trabajo tenemos personas sobre nosotros. En el hogar ejercemos autoridad sobre nuestros hijos. En distintos entornos de la vida tenemos un nivel de autoridad. La pregunta es: ¿cómo la usamos? Pues el carácter se mide, y la madurez espiritual también se mide cómo yo uso la autoridad que Dios me ha entregado como líder espiritual, como padre, como esposo, como alguien que tiene una posición de liderazgo en cualquier esfera de la vida. Un tercer medidor de madurez, un carácter maduro, es lo que somos en secreto. Alguien llegó una vez y dijo: nuestro carácter es lo que hacemos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Cuando nadie nos está mirando. Nuestro carácter es lo que hacemos cuando pensamos que nadie está mirando, cuando hacemos lo que hacemos en secreto y que nadie se da cuenta. Pero eso que hacemos en secreto pone en evidencia la realidad de nuestro carácter y de nuestra condición. Y es por eso, amado hermano, que cuando pensamos en el carácter necesitamos empezar a preguntarnos: ¿cuál es mi carácter? ¿Está siendo mi carácter moldeado por el Espíritu de Dios? Pero también yo estoy poniendo de mi parte para añadir a mi carácter la virtud, la paciencia, la fe, el dominio propio. ¿Estoy procurando que esas cosas se desarrollen en mí? Todo eso pone en evidencia qué tipo de carácter tenemos. Y ciertamente, qué maravilloso es saber que el Espíritu de Dios está queriendo trabajar y moldearnos. Por eso es que cuando Pablo le habla a los hermanos de Galacia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, lo que está diciéndole Pablo a los hermanos es: si usted ha recibido vida espiritual, si vivimos por el Espíritu, si se nos ha otorgado vida espiritual, andemos conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la expresión más contundente que estamos andando en el Espíritu? Cuando el fruto espiritual que se describe en Gálatas capítulo 5 es manifiesto en nuestras vidas y en nuestra dinámica del día a día. Cuando ese fruto espiritual se percibe, la gente lo ve. Yo no tengo que andarme jactando con la gente de que el gozo, de que el amor, de que la mansedumbre, la templanza y el dominio propio es parte de mi vida. No, es que eso surge de una manera natural y espontánea en todos aquellos que andan en el Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es que aquel que anda en el Espíritu, hay una manifestación del Espíritu de Dios que va a ser evidente. Pero si esa manifestación del Espíritu no está presente en alguna medida o en alguna cuota, o en algún porcentaje no está presente en nosotros, es allí donde tenemos que preguntarnos: ¿será que todavía hay facetas de mi carácter que tienen que ser moldeados y trabajados por el Espíritu de Dios? ¿Será que todavía hay áreas de mi vida que están requiriendo que yo ponga más empeño para añadir a mi vida
ciertos elementos a los cuales no les he prestado atención, que puede ser que he pasado por alto, o que en algunos momentos sé que tengo que incorporarlos a mi vida, pero no lo he hecho y no he sido diligente, como dice segunda de Pedro capítulo 1, y no he actuado con diligencia para que eso sea añadido a mi vida. Mire que Pedro llega y dice que si nosotros añadimos eso que leímos anteriormente a nuestras vidas, eso no nos va a permitir estar ociosos. ¿Será que muchas veces en medio de nuestro andar en el Espíritu o nuestro vivir en el Espíritu, hay momentos donde tenemos momentos de ociosidad, donde sabemos que algo tenemos que trabajar para que sea añadido a nuestras vidas, pero no nos tomamos el tiempo para pensar y trabajar con esas facetas de nuestro día a día? Y usted mejor que nadie sabe cuáles son esas facetas de su vida y de la mía, porque hay muchas cosas en nuestra dinámica del día a día que tienen que ver con ese proceso de formación de nuestro carácter, porque recuerde, el carácter es el conjunto de cualidades y virtudes que se añaden a lo largo de la vida. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se está añadiendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de las circunstancias? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en medio de las vivencias del día a día? ¿Qué estamos aprendiendo de ese problema en el cual me vi envuelto? ¿Qué estoy aprendiendo de esa decisión que tomé y que no fue la mejor y que terminé metido en un dilema y en un enredo? ¿Qué puedo aprender? Hoy tuvimos una experiencia jocosa cuando llegamos aquí a la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, llegamos aquí a la iglesia y se percatan los hermanos que al pastor se le había olvidado la llave. Qué dilema, ¿verdad? No, este pastor algo le está pasando. Pero en medio de esa experiencia, amado hermano, y yo mientras iba a la casa del pastor Freddy Celi a buscar una llave, un sustituto para abrir la puerta, gracias a Dios que él vive aquí cerca en 12 de octubre. Pero en medio de esa circunstancia uno se pregunta, ¿qué aprendo yo de todo esto? Muchas veces uno en el azareo del día a día, en el corre del día a día, en medio de ocuparse de algunas cosas y no prestarle atención a otras que debes de coordinar anticipadamente, con tiempo, coordinarte, planificarte. Muchas veces uno omite cosas, ¿sí o no? No sucede. Bueno, a ustedes no, ustedes están jóvenes, a mí ya me empiezan a pasar esas cosas. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que aprender lecciones. Yo, en medio de mi visita al pastor Freddy allá al edificio donde vive, yo decía, Señor, ¿y si el pastor no hubiese estado en su casa? Me hubiese tenido con gran pena que es redactar un mensaje y decir, hermanos, bueno, veámonos debajo de algún árbol por aquí en algún parque y esperemos que no llueva, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, las experiencias de la vida deberíamos de aprender. Mire, qué tentación la mía, y voy a poner el caso mío en el día de hoy. La tentación mía, en mi naturaleza humana, fue empezar a llamar a mi querida esposa y dejarle unos mensajitos y ya empezar la condición humana y empieza a decir, no, es que eso fue culpa de tu esposa, porque tu esposa tenía ocupado en esto y en aquello y en lo otro y en aquel otro asunto, y al final de cuentas eso te desorientó. Y al final uno podría buscar todo tipo de justificación y yo armar un tamborito allá a través del WhatsApp para decirle a mi esposa, mira, por culpa tuya se me olvidó la llave. No, es que la culpa no fue de ella, la culpa fue mía, porque no me organicé, porque el día anterior, que normalmente hago las cosas, ayer no lo hice y me puse a atender otros asuntos que los podía haber atendido en otro momento, pero no lo hice. Entonces, en medio del día a día, yo no puedo buscar justificantes.
Hay momentos donde no hemos sido diligentes, hay momentos donde nos hemos descuidado, ha habido momentos donde hemos tomado decisiones incorrectas y hemos vivido consecuencias, ha habido momentos donde nos hemos ido por el camino correcto y nos hemos llevado un buen golpe por causa de nuestras malas decisiones. ¿Cómo se forja el carácter? Es en estos procesos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, cuando usted y yo le permitimos trabajar en nuestras vidas, probablemente Él va a estar hablando a nuestro corazón y enseñándonos: tienes que cambiar esto, tienes que mejorar aquello, tienes que prestarle atención a esto otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Enseñarnos, instruirnos, corregirnos, llamarnos la atención, y nosotros, de parte nuestra, empezamos a añadir a nuestras vidas ciertas cosas que nos ayudan a forjar un carácter firme, a forjar un carácter claro, a forjar un carácter que hace las cosas de la manera correcta. Amado hermano, Dios quiere no solamente que recordemos que tenemos vida, que nos ha sido otorgada por el Espíritu, vivimos por el Espíritu, o sea, se nos ha otorgado vida espiritual, pero si la tenemos, andemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y si usted hace eso, hay manifestaciones que van a empezar a expresarse de una forma espontánea en nosotros, por esa acción del Espíritu en nosotros. El gozo, el amor, van a empezar a manifestarse y a darle forma a nuestra vivencia diaria. Y a pesar de que me pasó esa experiencia, puedo ir en el carro gozoso, alabando al Señor y exaltando el nombre del Señor por lo que sucedió hoy. Puedo bendecir el nombre del Señor, y las circunstancias no son las que determinan mi estado de ánimo y mi humor, sino que alabo al Señor y bendigo el nombre del Señor. La paciencia, saber que en medio de las situaciones también tengo que aprender a ser paciente, a generar paciencia para saber lidiar con las circunstancias que suceden en el día a día. Dios quiere trabajar en nosotros, el Espíritu de Dios quiere operar en nosotros de una manera extraordinaria y lo está haciendo. Pero somos moldeados por el Espíritu de Dios. Mire, somos moldeados por la palabra. Cuando la palabra nos es dada, cuando somos instruidos por ella, cuando se nos expone a ella, cuando esas palabras la escuchamos y esa palabra nos empieza a corregir, el Espíritu de Dios empieza a usarla para llamarnos la atención, para redarguirnos, para instruirnos en la verdad. Amado hermano, esas son formas que el Espíritu de Dios usa para moldear nuestro carácter y que podamos ver ese fruto espiritual que Él quiere que veamos. Mire, las pruebas y los padecimientos son mecanismos que Dios utiliza para moldear nuestras vidas, y muchas veces vemos los padecimientos y las pruebas como problemas y dificultades que no quisiéramos enfrentar, pero ¿sabe que esa es la manera para que nuestras vidas y nuestros caracteres puedan ser moldeados conforme a la imagen del Hijo de Dios? Por eso es que la palabra del Señor llega y dice en Romanos 5, versículo 3 y 4, Romanos 5, verso 3 y 4, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Amado hermano, los padecimientos son un horno donde somos metidos para que nuestro carácter sea forjado. Y cuando es forjado nuestro carácter en ese horno, empieza a hacerse evidente el fruto del Espíritu. Mire, el carácter es forjado inclusive por otras personas. Por eso es que en la literatura proverbial del Antiguo Testamento dice que el filo con el filo se azuza, se afila.
Proverbios habla de que la manera en que un metal se roza con otro metal es la manera en que usted le echa filo o le pone filo a un cuchillo. Hay personas que muchas veces se convierten en instrumentos para moldear nuestro temperamento. ¿Cuántos de nosotros no somos la prueba de alguien? ¿Cuántos de nosotros no nos convertimos en la prueba de algunas personas? Muchas veces miramos hacia allá y decimos, ay, no, ese hermanito, qué difícil que es, qué temperamento, y allí somos probados. Cuando lo miramos y vemos su manera de ser, vemos su temperamento, eso que es propio de su naturaleza innata, y reaccionamos y decimos, uy, qué difícil es manejar a este hermano. Pero me pregunto yo, ¿y cuántos no nos verán a nosotros y dirán lo mismo? ¿Verdad? Con esos detalles propios de nuestra vida. ¿Qué hacer en medio de todo eso? Bueno, somos perfeccionados en medio de las relaciones. Y esto no es huir de las relaciones con la gente y escondernos de la gente. Es aprender a convivir inclusive con aquellos cuyo temperamento no es fácil. Por eso es que Pablo le escribe muchas veces a los hermanos en la iglesia y les dice, sopórtense los unos a los otros. Yo me imagino que en esas iglesias habían algunos hermanitos que tenían un temperamento complicado, un temperamento difícil, pero en medio de todo eso, la exhortación de Pablo es que aprendamos a soportarnos los unos a los otros, que aprendamos a manejar nuestras relaciones, porque es en medio de ese relacionarnos que somos pulidos, que somos afilados, que nuestro carácter es trabajado. La palabra de Dios, la instrucción de la verdad, trabaja poderosamente en nosotros. Por eso cuando somos expuestos a ella nos llama la atención, amado hermano. Por eso cada domingo o cada día que estamos expuestos a la palabra del Señor que es compartida, somos desafiados y retados por el Espíritu de Dios. Nuestro carácter está siendo forjado. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu pueda evidenciarse, pueda mostrarse, y podamos, amado hermano, al final de cuentas, sacar a relucir ese carácter santo que Dios quiere que nosotros podamos poner en evidencia en nuestro día a día. Por eso es que cuando yo leo a Pablo, y Pablo le habla a los hermanos de Galacia, llega y le dice, estas son manifiestas las obras de la carne. Pero esas obras de la carne no tienen que ver con ustedes, o no deberían ver con ustedes, porque ustedes han nacido del Espíritu. Ya eso no debería de controlarlos. Ya eso no debería de ser lo que controla su vida. Más bien lo que debería de ser evidente en ustedes es el fruto del Espíritu, porque el Espíritu nos ha otorgado vida. Y si nos ha otorgado vida, anden en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza van a salir a relucir en nuestras vidas, van a ponerse en evidencia, van a estar ahí palpables, visibles, van a mostrarse a la gente, se van a ver en medio de la dinámica de la vida. Por eso es que Pablo llega y dice en el verso 24 de Gálatas 5, llega y dice, pero los que son de Cristo, ¿quiénes son los que son de Cristo? Los que viven por el Espíritu. Dice que ellos han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han tomado la decisión de tomar sus deseos y ponerlos en esa cruz. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No es como yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivirla acorde con lo que tú deseas. No es como yo quiero caminar por la vida, es que quiero caminar conforme a lo que tú deseas para mí. Amado hermano, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que Pablo le estaba hablando a los hermanos.
Le está hablando a los hermanos. Y eran hermanos que tenían luchas, que tenían batallas, igual que usted y que yo. Dice el verso 26. Por eso es que Gálatas 5:26 le dice Pablo a los hermanos: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. A pesar de que los hermanos tenían vida por el Espíritu, todavía había algunas manifestaciones en ellos que no eran manifestaciones del Espíritu, sino que eran manifestaciones de la carne. Y por eso la exhortación de Pablo: anden en el Espíritu, no permitan que esas cosas los controlen, no permitan que eso ejerza dominio sobre ustedes. Antes bien, ¿qué debemos de hacer? Añadamos a nuestras vidas y con diligencia lo que Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 1: fe, virtud, conocimiento. Añadamos todas esas virtudes a nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a producir en nuestro carácter? Un carácter que está siendo moldeado todos los días. Mire, a mí me gusta usar una expresión en medio de trabajar ya por años acá en la iglesia y en algunos otros escenarios. Y hay una frase que me gusta usar: que Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente moldeable. Porque al final de cuentas, en medio del día a día, probablemente hay cosas en nosotros que van a salir a relucir, que son manifestaciones muy humanas, y en alguna medida hasta de la carne, en algún momento. Pero en medio de esa realidad, el Señor nos sigue animando para que nosotros procuremos, trabajemos, nos esforcemos para que nuestro carácter pueda ser moldeado. Hay un tercer elemento que no mencioné. Hablamos del temperamento. El temperamento son todas aquellas cosas con las cuales nacemos, que son innatas. Es la dimensión biológica en nosotros. El carácter es el conjunto de valores y cualidades que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Y hay otra cosa que es la personalidad. La personalidad es la combinación del temperamento y del carácter. La combinación de ambas cosas que se ponen de manifiesto en el día a día, en nuestra personalidad diaria, en cómo nos conducimos. Si no tenemos un carácter firme, si no tenemos un carácter que agrada a Dios, si en nosotros no se está desarrollando lo que Dios quiere, nuestra personalidad no va a poder manifestar el fruto plenamente del Espíritu. Por eso necesitamos, amado hermano, potenciar nuestro temperamento, aunque no lo podemos cambiar, pero potenciarlo. Pero sí necesitamos permitir al Espíritu y trabajar diligentemente nosotros para que nuestro carácter sea moldeado. No tenga temor a las pruebas. Las pruebas nos moldean nuestro carácter. No tenga temor a relacionarse con ese hermano difícil en la iglesia, porque es en medio de las relaciones que nuestro carácter es perfeccionado. No tenga temor, amado hermano, a enfrentar los dilemas y las dificultades del día a día, porque es en medio de esos procesos de tomar decisiones que somos moldeados con nuestro carácter. Amado hermano, el Espíritu de Dios y hermana, el Espíritu de Dios quiere hacer una obra maravillosa en usted y en mí. El Espíritu de Dios quiere trabajar en nosotros de una manera extraordinaria, pero nosotros tenemos que permitir a ese Espíritu que nos ha otorgado vida, que le permitamos trabajar y operar en nosotros, que en medio de nuestro andar diario le demos cabida a Él, le podamos decir: Espíritu de Dios, sigue trabajando en mí, sigue trabajando en esos aspectos que tienen que ser moldeados en mi vida. Y usted mejor que nadie los conoce, usted mejor que nadie sabe cuáles son esos detalles con los cuales usted libra una batalla día tras día, esas situaciones que se han convertido en una lucha interna en su corazón y en su vida. Ríndaselas al Espíritu de Dios, ríndaselas al Señor. Dígale: Señor, me está costando, libro una batalla con esto. Trabaja en esa área de mi vida.
Cuando empezamos a reconocer esas batallas y esas luchas, el Espíritu de Dios empieza a operar en nosotros. En cambio, si con una actitud de prepotencia decimos, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien con Dios, a mí el pastor no me tiene que decir nada, nadie me tiene que decir nada. Y muchas veces con esa actitud de prepotencia lo que ponemos en evidencia es que ciertamente tenemos un problema o un montón de problemas que tienen que ser solucionados para que nuestro carácter pueda ser transformado día tras día. Amado hermano, que a lo largo de nuestro caminar podamos seguir siendo trabajados por el Señor. Que al medio de nuestro día a día el Espíritu de Dios pueda seguir operando, pero sí le animo para que usted y yo podamos ser diligentes en la dinámica de nuestro día a día. Termino con segunda de Pedro, el pasaje que leímos, y quiero leer la segunda parte de la sección que leímos inicialmente. Leímos segunda de Pedro, capítulo 1, y quiero terminar después de que el versículo 5 en adelante nos dice que con diligencia debemos de añadir fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Mire lo que dice el verso 8. Si esas cosas están en vosotros y abundan, no solamente estén en ustedes, sino que sean sobreabundantes. Es como cuando un vaso se desborda de agua, ¿verdad? No solo está lleno, se desborda de agua. Abundan. Llega y dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no las tiene y el que no las quiere añadir, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no procuramos añadir esas cosas, si no nos tomamos el tiempo para examinar nuestro corazón, si no nos tomamos el tiempo para aprender de las experiencias de la vida, para mirar el aprendizaje que estamos teniendo en nuestro día a día, amado hermano, vamos a ser como un ciego, que no estamos entendiendo que Dios ya nos purificó de nuestros pecados, que Él ya nos rescató de esa vida antigua que teníamos, dominada por el pecado. Y pareciese que estamos cegados a esa realidad, a lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Abramos nuestros ojos. Él ya inició una obra en ti. Él ha iniciado un trabajo en tu vida. Él ha venido a tu vida. Permita al Señor trabajar en su carácter. Pídale al Señor cada día que lo haga y que Él siga moldeándonos, que Él siga trabajándonos, para que podamos ver ese fruto espiritual en nosotros y en medio de todo lo que hacemos. Amén. Oramos a nuestro buen Dios en esta tarde, bendecimos al Señor y le damos la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas, nos animas, nos desafías y nos retas. Gracias porque tú hablas con firmeza a nuestros corazones. Gracias porque tú nos alientas y nos animas para que vivamos una vida que te glorifique y que te exalte. Oh Dios, aquí están nuestros corazones. Hoy nos rendimos delante de aquel que inició una obra perfecta en nuestros corazones. Sigue perfeccionándola, Señor. Oh Dios, aquí estamos, Padre. Queremos que nuestro temperamento pueda ser potenciado día tras día. Que nuestras fortalezas y debilidades puedan ser potenciadas por el Espíritu de Dios para mejorar cada día. Pero también queremos que nuestro carácter sea moldeado por el Espíritu de Dios. Oh Dios, hoy reconocemos que tenemos vida espiritual. Tú nos has otorgado vida espiritual. Tú le recordabas eso a los hermanos de Galacia. Le decías, si vivís por el Espíritu, si el Espíritu les ha otorgado vida espiritual, anden también en el Espíritu.
Señor, ayúdanos a vivir según el Espíritu, bajo los criterios del Espíritu. Ayúdanos a vivir bajo tus pautas, bajo tus normas, bajo tus criterios, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día, que tu palabra, Señor, nos instruya, nos enseñe, nos desafíe, nos rete, nos anime para poder vivir esa vida que te glorifica y que te honre, Señor. Oh Dios, pon diligencia en nuestro corazón, pon perseverancia en nuestro corazón, pon en nosotros, oh Dios, un profundo sentir de esfuerzo y de trabajo para que a nosotros sean añadidas todas esas virtudes, Señor, y que en medio de ese proceso el fruto del Espíritu pueda ser una manifestación pública, visible y evidente en nuestras vidas. Oh Dios, aquí estamos. Queremos ser moldeados. Queremos ser hombres y mujeres moldeables por el Espíritu de Dios. Trabaja con nosotros, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Te damos la gloria, la honra, el honor y el poder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén.